Francisca asegura que sus tíos dejaron fuera de la herencia a su padre. Ignacio, por su parte, desconoce las acusaciones en su contra. Muy buenas tardes a los tres. Se abre la sesión. Doña Francisca, ¿me explica usted cuál es su caso? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Yo vengo junto a mi padre, don Luis, a demandar a mis tíos, en este caso, que están representados por don Ignacio. ¿Cuántos tíos son representados por él? Son 14. ¡14! ¿Usted tiene 14 hermanos, don Luis? Sí, tengo más, pero... ¿Más? Sí. 14 vivos, o 13. 14 vivos. Sí. ¿Y cuántos eran en total? No, 14, sí. Más de él son 2 hermanos más. ¿Cómo? Entonces son 16. Porque uno de nuestros hermanos de los 14 murió y quedaron 2 hijos de él. Ah, ya. Ahí aumenta la Ya, cantidad. Oiga, ¿hartos hijos tuvo su papá? Sí. Harto. Y esto No, fue después del no. invento de la televisión, así No que no hay había luz. excusa. No ¿Cómo que había- no había luz? Además, sí. No había luz en esa época. ¿Usted quiere demandarlos por qué? Imagino que es herencia esto. Sí, lo que pasa es que, disculpe si hablo más que mi papá, pero mi papá tiene un problema de audición, No se preocupe. ¿ya? Y es un poco tímido, por decirlo así, pero bueno, ¿puedo representarlo yo? Sí, por supuesto. Ya. Resulta que ellos se dividieron una herencia que correspondía a mi abuelo, que falleció, y hicieron la posesión efectiva, y a mi papá no lo integraron en la posesión efectiva. Lo excluyeron. ¿Y eso cuándo fue? Hace 8 años, 2010. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejaron fuera, don Ignacio? Ya. Bueno, creo yo no he estado siempre, no he sido el iniciador de este tema, ¿cierto? Porque hay una hermana ya que están más cerca del terreno y buscaron a un juez partidor en este caso. Desde un periodo hacia atrás, Ya. creo que 15 años atrás, todos los sistemas no estaban en línea, como están hoy día en el registro civil. Ya. Entonces, cuando uno hacía la posesión efectiva, eran los registros que uno indicaba, los que aparecían en la libreta de matrimonio, los que aparecían en los registros Ya. materialmente, en el libro. Correcto. Entonces, es bien fácil, uno como hijo, ¿cierto? Podría haber visto usted en la posesión efectiva, eran 14, y se debe haber dado cuenta que en vez de 14 aparecían 13. ¿Cómo ninguno de los hermanos se dio cuenta que había una persona que no aparecía en esa posesión efectiva? Y eso es previo a la partición. Ya. Aclaración de esto. En ese caso, ni siquiera me mostraron los documentos, me llamaron a una reunión, en la primera reunión, que él llegó también, el abogado partidor, dice, bueno, aquí no se consideró o no tenía posición efectiva, por qué motivo, no sé, no la sacó, que era él la sacado, ¿cierto? ¿Quién? Disculpe. Él. No. El que tenía un abogado partidor que se buscó Disculpe, señorita. No, espere. Es que aclaremos Entonces, primero la situación. Esperemos un después- segundito. Esperemos, bueno. caballero, para que me entienda. Esperemos un segundito, mira. ¿Ya? Los trámites son uno previo al otro. Sí. Tienen una secuencia. ¿Sí? Para yo poder ir al juez partidor, que es lo que hicieron ustedes, Ya. previo a eso, tengo que haber tramitado la posesión efectiva. Bueno, esa es la falta del juez partidor o el No, abogado. pues la falta no es del juez partidor. El abogado- A menos que ustedes hayan buscado un juez partidor de común acuerdo, que no haya sido a Eso, través del tribunal. Eso yo creo que si no le estoy dando bien el nombre, es un abogado que se encargó de las particiones de Disculpe, señorita Carmen de Gloria, yo digo que Taijuela. acá, desde el principio, se actuó de mala fe. ¿Por qué? Porque todos sabían de la existencia de mi papá. Mi papá llegó a esa casa cuando tenía 12 años. ¿Por qué? Porque él quedó huérfano de madre. Y llegó a la casa de mi abuelo. Trabajó ahí. ¿Cuántas mujeres tuvo su abuelo? Yo que sepa, mi abuela y la mamá de mi tío. Uno no sabe eso. Pero de mi abuelo, O sea, tuvo una primera señora con la que tuvo ¿cuántos hijos? 3. 3, entre los que está el caballero, don Luis. Dos fallecieron. Ya. Y dos fallecieron de ahí. Ya. Entonces, hay 2 fallecidos, habían dicho que 1. Ya. Con la primera señora tuvo 3 hijos, uno No. lo sobrevive, que es el señor. Uno, disculpe, señorita Gloria, uno es el que pertenece a los 14, es el que le hablaba yo que está fallecido, un tercer hermano de él. Sí, pero eso es de parte Yo creo suya. que tiene una confusión. A ver, si son 14 hermanos en total, Más los del papá.
Porque donde está mi integrado él abuelo con 3 hermanos. tenía con mi abuela, hermanos. mamá de mi padre, 3 hijos. Esos 3 son además de los 14. Entonces, son más, pues. Son 17. hijos. Son 17 hermanos. Claro. Ay, están más perdidos ustedes que yo. Claro, Ya. como él estaba explicando. 17 hermanos. 3 del primer matrimonio. Sí. De esos 3 del primer matrimonio solo sobrevive don Luis. Sí, no era matrimonio, nosotros éramos... ¿Fuera convivencia? Sí, fuera de matrimonio. Ya. Pero reconocidos los 3. Sí, Acá tengo ¿Y esos 2 que están fallecidos tienen hijos? ¿Tienen señora, hijos? Ya, o sea, son Sí. 3 partes Sí, tienen. por su lado. En la segunda unión o matrimonio que tuvo con su madre, Los segundos, los 14 son con mi madre. tuvo sí. 14 hijos con su madre. Correcto. Y esos 14 también hay uno fallecido. Exacto. Ya. Perfecto. Y ese que está fallecido también tiene hijos y tiene herederos. Eso, hay 2 Entonces hijos. son 17 partes en esta herencia. Creció harto. Ya. Y los que se juntaron a hacer esta partición de común acuerdo, ¿serían estos 14 y dejaron fuera a estos Me 3? imagino porque mi papá nunca lo llamaron, nunca le avisaron. ¿Y a los otros herederos, a los hijos de los 2 hermanos fallecidos de don Luis tampoco? Menos. no nunca. Ya. Dejaron entonces fuera a todos estos hijos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron afuera? ¿Tenían relación con ellos? ¿Los conocían? Bueno, ellos ya ¿Sabían no... que existían? Mi papá trabajó de los 12 años en esa casa, se fue como a los 20 o 18 años de ahí. Puso sus manos ahí pero no en la estamos tierra, hablando- no labró estamos hablando para de alimentar trabajo. No estamos a toda hablando esta de- gente que era menor que él. Disculpe que lo diga así. Pero mi papá trabajó, le corresponde parte de su tierra. A ver, nadie está desmintiendo eso. Sí, pero yo quiero que quede ni claro hablando del que mi trabajo, papá que yo también trabajó, trabajé, que le yo era corresponde el igual que a mayor de la ustedes. familia. Igualmente Si sacamos que esa ustedes. cuenta, se los va a alargar mucho. No sé, Entonces, yo estoy hablando de mi padre. ya. Yo vengo acá a Yo ayudar a también mi papá trabajé. para que no lo pasen a llevar como lo han pasado a llevar todos estos No, años. nadie lo ha Todos pasado a estos llevar, años lo han nadie pasado a lo- llevar, lo han pisoteado, lo han Ahora- negado. ahora el único- Siempre cuando hablo con ellos, bueno, si existe algún papel que diga que es hermano, yo voy a hacer algo al respecto, pero que diga algo que lo acredite. O sea, conociéndolo desde toda la vida lo han negado. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No. ¿Quién? Yo Le han ido por detrás a estoy seguro ofrecer que no es plata, así. 1 millón de pesos, No señorita Carmen corresponde Gloria. lo que ¿Le está parece diciendo. eso a usted correcto? ¿Eso le están ofreciendo a Sí. cambio de qué? 1 millón de pesos. ¿A cambio de qué? Para que deje de molestar. segunda vez le ofrecieron otra cantidad. 1.400.000. 1.400.000. 400.000 ¿Y pesos. cuánto es el patrimonio completo? Imagínense, Yo sé que a ellos les ahora si sacamos correspondieron por 5.000 eso que era 5.000 metros necesario, cuadrados ya cada eso uno. pedía Saque yo la que cuenta. estaba el abogado representante que él Pero que estaba el haciendo valor, el metraje no necesariamente guarda relación con el Claro, valor. pero lo que no mi papá puede- en primera instancia solicitaba era su pedazo de predio, su tierra, Ahora, no dinero. ahora yo quería que hubiera tenido la señora jueza acá toda esa documentación para que se informara de Pero cuál acá es la está todo, re- tío. cuál- Acá cuál- está todo. ¿Cuál es Está la el realidad? rol. Tiene la Ahí pueden ver tiene la el escritura, avalúo de la propiedad. tiene la escritura de la Escritura, compra que oye, hizo oiga, la si no lo mamá. consideramos en posesión efectiva, menos vamos a tener escritura. Po. Ya, ¿Cómo? entonces, ¿con qué los basamos? Pero, Porque oiga, una existe todo, me escritura, imagino, en bienes una raíces debe una estar la hijuela escritura. que la están considerando ella, que la compró la mamá. Entonces, la mamá mía, por lo tanto... Señor, con el acá hay que artículo partirse del 150. principio, Por desde lo que tanto, tenía mi abuelo originalmente. Da lo mismo lo que pasó después. No, no da lo mismo. No. No da Sí, lo mismo. Está mal informado. Cuando una persona, con la madre del caballero, este señor no estuvo casado. Pero con la madre suya sí estuvo casado. Ya. Correcto. Entonces, todo el patrimonio que él formó desde que se casó con la señora en adelante es patrimonio de la sociedad conyugal. ¿Ya? Exacto. Entonces, previo a repartir lo que es de él, hay que disolver la sociedad conyugal. Y eso quiere decir que la mitad de todo lo que tenía es de la mujer, de él. Y si la mujer está fallecida, de quienes sean sus herederos, en este caso sus hijos. Y la otra mitad ¿Ya? es la que se debe repartir. Ya, correcto. Entonces, no da lo mismo Bueno. si se casó o no se casó, si fue... No da Ya, lo mismo. ok. Y es considerable la diferencia. En el fondo, señorita Carmen Gloria, lo que nosotros solamente acá venimos a reclamar es que a mi padre le den su parte que le corresponde, sea lo que sea. Pero primero tenemos que determinar si le corresponde algo. Porque ¿qué pasa si descubrimos que todos estos terrenos eran de la mamá del caballero y no del padre del caballero? Porque si es así, a él no le toca nada. No, porque sí, eran de mi abuelo también, no solo de la señora. No podemos basarnos en una suposición. Tenemos que basarnos en lo que dicen las escrituras. ¿Quién falleció primero? ¿Su padre o El su madre? papá, el papá. Ella, el 95 y ella como a los 5 años después. Yo sé que el avalúo de esa propiedad está fluctuando entre los 10 millones de pesos. Yo creo que está muy bien pagada. ¿no? Mire, si ¿Por el qué? avalúo de la propiedad ¿Por qué? fueran... Espéreme un segundo. ¿Por qué el tasador? Espéreme un segundo. 10 Ya. millones. Ujú. Y supongamos
que en esta propiedad de 10 millones, lo primero que O pasó... sea, no, 10 millones el predio de cada uno, porque a cada uno le correspondieron 5.000 metros cuadrados. Y divídalo por 14. No está Multiplíquelo por Eso, está perdón, agrandando multiplíquelo por mucho el 14. terreno, ojalá. ¿Cuánto es? Deme la otra parte, si no está eso que dice usted. ¿Sabe? Yo creo que hay un grave error para tener una buena discusión aquí. Que usted está hablando o está actuando en base solo a suposiciones. es lo que- Mire, primero, no sabemos si este terreno estaba a nombre del papá o a nombre de la mamá. Primera cosa. Disculpe, ¿le puedo entregar algo que tengo acá? Sí, me puede entregar algo. Eh, Está suponiendo un valor, está no, suponiendo mire, una lo que pasa dimensión. es que, bueno, yo le voy a contar más detalles. Nosotros, bueno, mi papá en este caso interpuso una demanda civil para reclamar su parte en el Sí, está juzgado. bien la acción es acción de petición de herencia. Sí. Y qué bueno que lo interpuso porque está a poquito de prescribir esta Claro. acción. Entonces, Señorita es lo que juez. el abogado le ha comentado, no es que estamos suponiendo nosotros, Ya. porque él ha visto el caso. Señorita jueza, en la última reunión que se hizo en Santa Cruz con el juez, con el abogado de que está de parte de él, defendiéndolo, consideró que había que ir a tasar ahí. Pero cuando vieron la documentación por medio de escritura y toda la documentación legal que hay, no lo consideraron importante, que no valía la pena ni siquiera ¿Qué ir a cosa? tasación. ¿Ya? ¿Que no valía la pena? Ir a hacer la tasación porque ¿Cómo era que una, no? era una manera, según el abogado representante de ellos, no lo consideraron así. No, ¿Qué? ¿Y eso es cómo falso. iban a establecer los No, valores nadie- al ojo? na- Así nadie le ha ¿no? privado. Cuesta Eso es más o falso. menos. Nadie le ha privado, nosotros no le Eso vamos es a falso que impedir. el abogado negó la tasación, porque a mí me lo ha dicho que lo necesitan hacer. Es fundamental Claro. para saber de qué estamos hablando, Claro. de qué montos tenemos. Entonces Bueno, yo no sé dónde sacó él que era. yo la última que lo negaba. información es esa la que tuve, que no le No, si hablé convenía con él antes y no, de ayer y no y podían ir insiste a en la hacerlo porque tasación. no era de tal importancia. Así que por lo tanto no lo iban a hacer. Ernestina era su mamá, ¿cierto? Mi mamá, que en paz descanse. Y el que murió antes fue su papá. Correcto. Ernesto. Exactamente, o sea, que se queda reflejado en la posesión efectiva de ambos, porque en la posesión efectiva de su papá aparece que él es dueño. Voy a guiarme por la valorización del terreno, que es una tasación fiscal, obviamente, Ya, muy bajísimo. para que entiendan la diferencia que hay en proporción, en porcentaje. El terreno que le correspondía al papá y que heredan los 14 hijos, donde faltarían, o los hijos, donde faltaría estos tres supuestamente, estos tres hijos de acá, que es la posesión efectiva del padre, ese porcentaje del padre equivalía a 60.456 pesos la tasación fiscal. Ojo, es fiscal. Sí. Es para que nos hagamos una idea de la interpretación. En cambio, la posesión efectiva de la madre, que fallece después del padre, o sea, que ya tiene incluida la parte de herencia que le corresponde a ella y de la porcentaje que es dueña ella de este terreno, corresponde a 236.019 pesos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, no? Es Como casi tres cuatro veces. casi 4 veces más la porción de la madre que la del padre. Y eso quiere decir que en esa porción, que es 4 veces más grande, le corresponde a ellos. Solo a ellos no les toca nada. Y en esta porción, que es un cuarto del total, le corresponde a los 17. Entonces la porción que le toca al caballero, que es más chiquitita, que es un cuarto del todo, Igual, se yo- divide en muchas más partes, Claro. en 17. Entonces, no es comparable el porcentaje de la herencia que ellos hayan recibido con lo que va a recibir su papá. ¿Lo entiende? Sí. Ya. Y ahora vamos a ver los terrenos. Esto que usted interpuso está correcto, lo que interpuso el abogado, que es la acción de petición de herencia, que es la acción que tiene el heredero que ha sido desconocido para poder reclamar su derecho en esta herencia. Pero no hay ningún detalle, como usted me decía, de cuál es el porcentaje, ni un estudio de los... No, pues por eso el abogado que está representando a mi papá pidió la tasación. Pero eso lo tiene que pedir el tribunal. Primero tiene que establecer el derecho a petición de herencia. Y después el tribunal tiene que establecer esto. Lo que debieran pedir aquí es una precautoria para que no se desaparecieran los bienes. Porque si estos caballeros venden los bienes o se deshacen de los bienes, capaz que lo declaran a él heredero, pero no va a tener sobre qué ejercer ese derecho de heredero. Y aquí está clarito quién fue la persona que tramitó la posesión efectiva y que lo dejó fuera, según su abogado por lo menos. No sé si ustedes le dieron esa información o si él la recogió de alguna parte. Esta posesión efectiva habría sido solicitada por doña Juana María, su hermana.
Puede ser que ella encabezó, pero la nombraron ahí. Pero la posesión efectiva del padre, esta es la madre, dice que la solicitó doña Juana María Guerrero. Se basó en lo que dice la solicitud de la posesión efectiva. Y esta posesión efectiva se pidió en el año 2006. Usted dice que la partición la hicieron ¿cuándo? Esto lo hicieron hace ya unos 3 años atrás. O sea, 2015. Sí, más o menos 2015, 2014, 2015. ¿Y cuándo se Y- entera usted de todo esto? Se subdividieron las partes, pero no se En el 2010. no se han podido inscribir porque todas Sí. esas son menores a 5.000 metros. ¿Cómo se entera? Por el correo de la bruja. Sabe las Porque cosas, eso como todo. este es campo, llega gente que conoce a mi papá Sí, y le contaron. ¿Viven en el mismo sector? no. Este terreno está situado en Paredones. Mi papá vive como en la ciudad, en Santa Cruz. Sí. Porque va a tener que demostrar que no hay prescripción acá, por la cantidad de años que ha pasado. Esta posesión efectiva se tramitó en el año 2006. Bueno, Había un papel que decía algo de 2010. El abogado nos explicó eso, que el 2010. Y que La partición puede haber sido en el año 2010. El caballero dice que fue como el 2015, puede haber sido eso. ¿Y en qué está este juicio? en eso, en la tasación. ¿El juez ordenó la tasación? Yo sé que hicieron una mediación con el abogado en Santa Cruz y el abogado le solicitó la tasación del terreno. aunque esté prescrita esta fecha que no se ha reclamado Ajá. antes, le vamos a reconocer. Yo sé que estoy consciente eso, que ¿y sus otros hermanos en qué que posición los demás están? hermanos también están de acuerdo en darle. Incluso le ofrecieron por segunda vez, que subió el volumen en 2004, como dijo la sobrina, cosa que no la aceptaron. Él la pensó un poco en el momento de la reunión y salió para afuera, escuchó voces de las hijas y no llegó a aceptarlo. Ya, o sea, ya, tenemos aquí el siguiente caso entonces. ¿Sí? Hay 17 hermanos, 3 quedaron fuera de la posesión efectiva del padre, están exigiendo hoy día su derecho a petición de herencia. Ya. Los otros 14 hicieron una 13. partición, 13, hicieron una partición de común acuerdo y se repartieron los terrenos. Sin embargo, cuando aparece ir a reclamar esta herencia, todos están de acuerdo en respetarle el derecho y pagarle lo que a él corresponda por ese derecho. Correcto. Sí, creo yo así. Lo veo de mi Me parte. parece a mí que es Tengo que ser- bastante razonable. Yo tengo que ser Lo que cauteloso en eso porque Sí. tal vez ellos no me van a aceptar, pero sé de la mayor parte que están de acuerdo. Dos cosas que debiera entender usted para tener una buena negociación. La primera es que en ninguna herencia se establece que los herederos son dueños de algo determinado. Cuando uno pertenece a una comunidad hereditaria, uno es dueño de derechos, no de terrenos. Luego de la partición, después de realizar la partición, ahí se individualiza qué es lo que le corresponde a cada uno, si es que, tal como recita el código, es posible hacer una división de terrenos. Para saber si es posible a la división de terrenos, yo debo estar al reglamento de la comuna. Si la comuna de Paredones dice que el mínimo metraje que deben tener las parcelas en ese lugar son 5.000 metros cuadrados, y resulta que si hacemos esta partición al caballero le corresponderían 3.000, no van a poder partir eso. Y lo que corresponde ahí es que le paguen lo que cuestan esos 3.000 derechos, esos 3.000 metros. Lo segundo que debe tener claro es que muchas veces las expectativas son muy superiores a la realidad. Y a lo largo de mis años de ejercicio lo he comprobado y es tremendo explicarle a las personas esa situación, porque a veces ven un terreno que son 5.000 metros cuadrados, que se ve bonito, que está bien ubicado y que ellos esperan que comercialmente cueste X. Y resulta que llamamos a don Esteban de Barbieri, hacemos la tasación y de repente cuesta ni el 10% de lo que esperaban. Entonces, la única forma de no tener falsas expectativas y saber si uno está discutiendo o rechazando una oferta buena o una oferta mala es teniendo certeza sobre el valor. Entonces, la tasación de una de estas parcelas pasa a ser fundamental para saber si la oferta que usted está recibiendo es buena o es mala. Y eso debiera conocerlo su abogado previo a rechazar la oferta. Pero ¿qué pasa si, estoy poniendo un supuesto, no tengo idea para que lo analice, si el terreno que ellos le están ofreciendo resulta que la tasación comercial cuesta, o los derechos de él en esta tasación comercial cuestan 1 millón de pesos y ellos le están ofreciendo 1,5 millones por
terminar con este juicio. A lo mejor Claro. es un buen negocio. O a lo mejor es un pésimo negocio. A lo mejor cuesta 10 millones y no, lo que le están ofreciendo Claro, no- mire, si en el no se fondo condice. lo único que acá se solicita es que a mi papá se le respete lo que le corresponde. Nada más. Hay dos situaciones. Una, Pero- usted tiene interpuesta la petición de herencia. Y dos, el caballero está dispuesto a llegar a una solución extrajudicial. Hay Pero, un pero dice, aforismo... viendo si los demás están de acuerdo, Por porque supuesto, siempre, pues tiene que consultar. siempre están las dudas, porque eso se ha dilatado, se ha dilatado, se ha dilatado. Tiene que consultar. A ver, es sí. bueno, siempre un abogado le va a recomendar que llegue a un acuerdo. Siempre va a ser mejor que un juicio, porque este es un juicio largo y está en juego aquí la prescripción, que no sé lo que va a pasar. Caballero, le pido a usted un compromiso serio y real para responder en un plazo prudente a su hermano si el resto de la familia confirma la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial. De acuerdo, yo lo espero. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos puede convencerlo. decir? Para que ¿Cómo se, está? que se junte con su abogado, le comenten, les digan, y a lo mejor él puede hacer una propuesta seria, entonces nosotros lo llevamos, invento, de aquí a una semana, de aquí a 2 semanas, y podemos conversar con su abogado y que nos diga, sí, queremos todos, estos 3 hermanos, hacer una propuesta a don Luis y la propuesta es tal. Que bueno, primero me parece muy bien estar acá y que esté este caso en sus manos, que creo que va a ser una gran solución. Ya la vengo siguiendo bastantes años y por lo tanto Gracias. tengo bastante fe en Muchas usted. gracias. Y por lo tanto no le pido más de 15 días, que creo yo, Perfecto, tener me parece prudente. la posibilidad, como están todos repartidos los hermanos. Sí, por un lo día por tanto, hermano me parece Claro, prudente. creo que es suficiente para poder llegar a darle solución. Vea la propuesta de este caballero, pregunte a los abogados. Hay distintas formas. Uno puede ir a hacer la tasación o uno puede revisar también cuántos más o menos están realizando las compraventas de terrenos similares, Eso fue lo que yo le comenté, características y pues, todo. más o menos, que tenía como ese monto aproximado por parcela, como llamamos. Sí, pero hay varias cosas, porque a lo mejor eso cuesta la parcela completa, pero a su papá, ¿cuánto le toca de la parcela completa? Lo que sí le sugiero, trate de llegar a un acuerdo, porque el resultado de este juicio a mí me parece absolutamente incierto. Y más vale pájaro en mano que 100 volando. En 15 días nosotros vamos a hablar con don Ignacio para saber cuál es la proposición que tiene el abogado. En estos 15 días procure que su abogado tenga valor de tasación y cálculo del porcentaje de la herencia que le corresponde al caballero. Con esos 2 o 3 datos podemos determinar qué es lo más justo para solucionar este caso y evitarse un juicio. Con este acuerdo entre las partes y esperando la noticia que le daremos en 15 días más, se cierra la sesión. Muchas gracias. Gracias. Para mí, excelente. Yo estoy de acuerdo total en esas cosas porque las cosas a la buena son excelentes. Y lo que esperaba de la señorita Fuesa es esto. Y del hermano lo veo bien predispuesto a llegar a acuerdo. Ya. Tendremos un buen fin. Sí, si Dios quiere, todo Claro. tiene que resultar bien porque Perfecto. las cosas a la buena son mucho mejor. Y más corta, y Sí. menos costosa. Por supuesto, por ¿Verdad? supuesto. Ujú. Cuando hay Perfecto. acuerdo, las cosas se dan bien. Exacto. Esperamos que tenga un buen fin.